Hola, buenas noches. Bienvenido a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar del desarrollo humano comunitario. Sí, un término que pareciera estar muy rebuscado, pero en realidad que lo que plantea es cómo podemos incorporar y revalorizar la dignidad de las personas que viven dentro de una comunidad. Hoy nuestro país enfrenta diversos problemas sociales, pero también diversas carencias materiales y carencias que tienen que ver con la forma de vida, que tienen que ver con una ausencia de una certidumbre y una visión de futuro. Y eso lo que contribuye es que el grado de certidumbre de cuál debe ser el rumbo de las personas y las expectativas que tienen para poder alcanzar un futuro mejor está en entredicho. Y de esos temas es lo que vamos a platicar el día de hoy. Hoy tenemos como invitado a una asociación de la sociedad civil llamada Desarrollo Comunitario, una organización que tiene más de 30 años trabajando con miembros de la comunidad y que tiene como objetivo fundamentalmente darle los elementos necesarios para revalorizarse, no solamente como personas, sino sobre todo como miembros de una comunidad. Y para ello es importante que reflexionemos los datos que vamos a ver también en unos momentos con Alfonso Rodríguez respecto a cómo se ha venido evolucionando la pobreza en nuestro país. Vamos a identificar cómo está el contenido de la pobreza en las zonas rurales versus las zonas urbanas y también vamos a identificar cuál ha sido la evolución de las diferentes carencias que sirven para medir la pobreza y la pobreza extrema en nuestro país. Consideramos que hoy México, en donde estamos viviendo una depreciación del valor del peso frente al dólar, en donde parece que hay síntomas de que nuevamente el fantasma de la inflación y de la crecida de precios, sobre todo en las zonas más sensibles de la economía, puede volver a regresar. Y esto lo que implica es que las carencias, la pobreza patrimonial que tanto nos duele a todos nosotros, pues nuevamente puede estar siendo muy vulnerable en las partes más sintomáticas de la población. Y esos son los temas que vamos a platicar el día de hoy. Fuimos a preguntarle a ciudadanos como tú y como yo, ¿qué significa para ellos una comunidad? También les preguntamos qué podemos hacer nosotros los ciudadanos para fortalecer la dignidad de las personas que viven dentro de una comunidad y finalmente si se sienten parte de ella misma. Vamos a verlos. En donde convivimos las personas y generamos nuestro espacio de educación y conformación de cultura. Ese para mí es una comunidad. Son grupos de personas que viven conjuntamente y con base a ello pues viven en una organización, ¿sabes? Y en la cual pues también se integran ciertos principios, derechos y otras cuestiones, ¿no? Pues es la unión, o sea, una colonia, un pueblo, o sea, que todos estemos viviendo dentro de, y pues que nos ayudemos unos a otros, porque en realidad ahorita lo más triste de nosotros es la inseguridad, ¿no? Si yo estoy viendo que le está pasando algo al compañero, pues échale la mano. Una comunidad es cuando nos reunimos por un mismo propósito, por una misma causa, para beneficio de esa misma comunidad. Una comunidad es parte de toda la sociedad. Nosotros somos una comunidad, tal cual. Sí me siento parte de una comunidad porque vivo parte de personas, en gente, en la cual me siento integrado exactamente, ¿no? Entonces pues sí me siento parte de. Sí me siento dentro de porque puede ser desde una familia hasta donde vives, un fraccionamiento, una colonia. Eso para mí es una comunidad y sí me siento parte de. Sí nos sentimos parte de una comunidad porque no estamos a gusto de la manera que el gobierno está llevando a nuestro país.
Pues uno, respetar el espacio y las culturas en la conformación, como te repito, de la educación, para que todo el mundo tenga una misma visión y compartamos diferentes hechos sociales, culturales y políticos para que nos desarrollemos en base a esto. Pues yo creo que lo primero que debemos hacer es cambiar nosotros, ¿no? Como personas. Ya si primero empiezas el cambio tú, ya puedes a lo mejor comentarle a un vecino, a un amigo, a un familiar, que se una a ti, puedan así, o sea, juntos, ya después de que empiezas tú, desde ahí se van para más personas y poder, o sea, hacer que cambien todos. A mí me queda bien claro que no todo el paquete se lo tenemos que dejar al gobierno, definitivamente. Así como nosotros tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Y si nosotros cooperamos con el gobierno en la medida que nos sea posible, pero aquí la situación es la siguiente, que no somos escuchados. Entonces, por lo que se tiene que realizar este tipo de marchas y de situaciones para ser escuchados. Como pudimos observar en los testimoniales, sí hay una visión general de qué es lo que significa pertenecer a una comunidad. Algunos ven este sentido de pertenencia cuando tienen que asociarse con otras personas como ellos para poder enfrentar un problema. Pero también vemos otra ventana de oportunidad. Las personas que perciben que ser parte de una comunidad no solamente es para enfrentar un problema, sino sobre todo para construir soluciones en su vida cotidiana que les permitan mejorar sus condiciones de vida. También nos llama mucho la atención en los testimoniales que acabamos de ver de cómo valores fundamentales como el respeto y la confianza deben ser dos elementos que integren la interacción entre las personas y que cualquier relación interpersonal sea basada en esos valores. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar para platicar con Alfonso Rodríguez, en donde vamos a analizar los principales resultados de la encuesta en materia de pobreza que hizo el Coneval, en donde se evaluaron datos, la evolución de los datos de pobreza en todas las entidades federativas de nuestro país entre el 2012 y el 2014. Los invitamos a que nos escriban en las redes sociales y nos digan qué es para ti ser parte de una comunidad. Vamos a un corte y regresamos. Estamos hablando de desarrollo comunitario. Y para ello hoy hemos invitado, como en todos los programas, a Alfonso Rodríguez para que platiquemos juntos de los últimos resultados de la encuesta del Coneval sobre la pobreza en México. Alfonso, gracias por acompañarnos y buenas noches. Gracias a ti, Tulio, buenas noches. Oye, y felicitarte porque hoy, exactamente hace un año, iniciamos esta aventura del Programa Ciudadano. Mira, pues qué buena noticia, Alfonso. Muchas gracias a todos nuestros amigos que han participado durante estos últimos 12 meses. Este es, como lo hemos dicho desde que iniciamos, un esfuerzo para que las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos puedan contagiarse de la necesidad de que tenemos que, participando, actuando y asumiendo compromisos, podemos realmente transformar la comunidad, el entorno en el que nos desarrollamos, y lo único que se requiere es una buena voluntad, tener muy claro cuáles son los objetivos y también tener con toda transparencia las acciones que queremos llevar a cabo. Correcto, Tulio. Y pues el tema que traemos hoy a la mesa es el tema de la pobreza. Como bien decías, el Coneval lanzó su encuesta que hace la referencia entre la pobreza entre 2012 y 2014. Y pues es un tema que le duele al país muchísimo y le duele a la comunidad en México. Y nos duele a todos nosotros, Alfonso, porque yo creo que no hay cosa más triste que ver a una persona que tenga aspiraciones y que tenga expectativas de cambio y que los elementos materiales que tiene a su mano no le permitan alcanzar esas expectativas. Es correcto. ¿Por qué no nos platicas, Alfonso? Vamos a ver una gráfica en donde observamos cómo se ha movido la pobreza. Estos datos son entre 2012 y 2014, es un periodo muy corto, pero creo que es importante porque eso es lo que nos permite evaluar de manera inmediata cuál es el impacto que están teniendo las políticas sociales que tienen estos grupos más vulnerables de la población. Vamos a ver la gráfica en donde lo que podemos identificar es cómo se ha venido evolucionando la pobreza, tanto la pobreza moderada como la pobreza extrema en estos dos últimos años. ¿Qué nos puedes comentar, Alfonso? Pues mira, aquí te comento, Tulio, que entre el 2012 y el 2014 el porcentaje de pobreza aumentó y pasó del 45.5%
al 46.2% en el 2014. ¿Eso significa en términos de población cuánto, Alfonso? Eso significa que 2 millones de personas pasaron a ser pobres en ese periodo. Ahora, debemos mencionar que de acuerdo a estas cifras del Coneval, en el 2014 la población de México asciende a casi 120 millones de personas. Y eso entonces nos pone en el contexto internacional como uno de los países más poblados del mundo. En el caso de América, el segundo país después de los Estados Unidos. Y bueno, y eso lo que nos dice no solamente es la magnitud de los problemas que enfrentamos, sino también cómo tenemos que analizar la composición demográfica de nuestro país, y eso nos pone retos muy claros. Alfonso, también creo que sería interesante identificar cuáles son, desde el punto de vista del Coneval, las principales carencias que tiene nuestro país, que según lo que pudimos revisar en la preparación de este programa, vemos que tenemos en muchos de los casos buenas noticias. Ha habido una reducción en las carencias, pero algunas se mantienen o tienen un pequeño cambio negativo, pero muy marginal. Efectivamente, Tulio. En el tema del rezago educativo, que es la primera carencia, se redujo y pasó del 19.2% al 18.7%, que es una diferencia de 200,000 personas. Y sí, exactamente, son de 22.6 millones de personas a 22.4 millones de personas. La siguiente es la carencia por acceso a los servicios de salud, que bajó también, que son buenas noticias, del 21.5% al 18.12%, y en personas equivale a 25.3 millones de personas a 21.8 millones de personas, que son 3.5 millones de diferencia. A 3.5 millones de personas hoy tienen mayor acceso a los servicios de salud, y eso todo lo que nos habla es que hoy ha habido un programa intensivo por parte del gobierno federal que se refiere al Seguro Popular, que lo que establece que estas personas pagando una cuota diferenciada, en donde no necesariamente tienen que estar trabajando en la economía formal de este país, ellos con esa aportación voluntaria pues pueden tener acceso a los servicios básicos mínimos de salud. Sí, esta sí es una muy buena noticia, porque como decías tú, en un periodo muy corto, hablar de que pasaron de no tener los servicios de salud, así tener los 3.5 millones de personas, se dice fácil, pero en realidad yo creo que es un proyecto que ha sido bastante exitoso. Y debemos recordar que una política social se sustenta fundamentalmente en 3 elementos: en educación, en salud y en vivienda. Entonces nos parece que en ese sentido hay buenas noticias. Sí, hay buenas noticias en ese sentido. También hay buenas noticias porque la carencia de acceso a la seguridad social también se redujo y pasó del 61.2% al 58.5%, y esto se traduce en que 71.8 millones de personas a 70.1 millones de personas. Bueno, a mí me llama mucho la atención el número, porque si estamos hablando que 120 millones es la población, y estamos hablando que el 60% de esa población tiene una carencia en seguridad social, que ese es como el objetivo fundamental que debe seguir los gobiernos nacionales, los gobiernos locales, pues eso nos habla todavía del gran reto que tiene nuestro país. Sí, es correcto, y esto va relacionado con el tema de la informalidad, porque recuerdas que la gente que tiene un trabajo formal, pues es la gente que tiene el acceso a esa seguridad social, y la gente que no tiene un trabajo formal o que trabaja en la informalidad, pues es la que carece de esa prestación social. Bueno, y eso también está unado, hablábamos un poco al inicio del programa de lo que le llamamos los cambios demográficos en nuestro país. Ya lo hemos platicado en otras emisiones de cómo hoy la principal base de la población de nuestro país están los jóvenes, pero también lo que vemos es que va a haber lo que le llaman los expertos en ese tema, una transición demográfica, en donde en algún momento, en los próximos 20 años, vamos a pasar a una transición en donde la población va a empezar a envejecer. Y si tenemos una economía formal en donde los jóvenes tardan mucho en incorporarse a la economía formal y muchos de ellos nunca se incorporan, pues lo que vamos a tener es que vamos a tener una fuerte presión en el sistema de pensiones de nuestro país, en donde claramente la persona que va envejeciendo va bajando sus oportunidades de ingreso, va modificándose su participación en el mercado laboral y requiere claramente tener una pensión que le permita tener los elementos básicos para vivir. Aunando lo que decías, Tulio, los problemas de los sistemas de pensiones en el mundo pues, todavía no están resueltos, y en México tenemos un gran problema del sistema de pensiones que no podemos postergar para atender. ¿Qué dice la encuesta del Coneval, Alfonso, con respecto a la carencia en materia de vivienda? Se redujo también del 13.6% al 12.3%, y esto representa una reducción del 15, casi al 16%,
y del casi el 16% a casi el 15%, o sea, casi un punto porcentual. También creo que hay un elemento que tenemos que considerar, que establece los resultados de la encuesta del Coneval, que se refiere a medir la desigualdad y la cohesión social. Y eso es a través de una herramienta que técnicamente se conoce como el índice o el coeficiente de Gini, en donde la desigualdad, el valor máximo es 1 y el valor mínimo es 0. Y no sé, me gustaría que nos comentaras, Alfonso, qué es lo que nos dice la encuesta de la desigualdad en México. Pues dice que estamos más cerca del 1 y entonces pasamos del 0.49 al 0.50. Entonces, lo que quiere decir, como tú bien decías, es que mientras más cerca estemos del 1, es más desigual es el país. Ha habido un movimiento marginal, pero finalmente la desigualdad no se ha detenido, no se ha reducido, sino que sigue todavía en una constante de crecimiento. Es correcto. Y volviendo a los que estábamos comentando hace rato, faltaba un tema por comentar, que es el acceso a la alimentación, que creo que es muy importante. Y ahí no hubo ningún movimiento relevante. Nos mantuvimos en el 23%, porque en realidad pasa del 23.3 al 23.4, que es muy marginal los cambios que hubo. También creo que es importante, Alfonso, que platiquemos. Hoy nuestro país está dividido como en dos grandes zonas. Las personas que habitan todavía en las zonas rurales, que es un porcentaje menor a lo que durante los últimos 20 años ha habido esta transición de la población en las zonas urbanas. Y obviamente, como lo acabo de mencionar, las grandes zonas metropolitanas de nuestro país, las grandes ciudades de menos de 1 millón de habitantes, en donde se concentra fundamentalmente la población urbana. ¿Por qué no nos platicas cómo está la composición tanto de pobreza moderada como de pobreza extrema, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas? Pues mira, Tulio, en el 2012 la pobreza en zonas rurales era del 61%. Si lo dividimos entre pobreza moderada y pobreza extrema, teníamos en el 2012 que era el 40% en pobreza moderada y el 21% en pobreza extrema. Y hoy, en el 2014, en los resultados de la encuesta, hubo un aumento del 40 al 40.5 y del 20, ahí sí hubo una reducción en la pobreza extrema del 21.5 al 20.6%. Y en el tema urbano, regresando al otro, son alrededor de 300,000 habitantes los que cambiaron de pobreza. Y luego en el tema urbano representan 40.6% en el 2012 y 41.7% en el 2014, lo cual muestra que hubo un aumento en la pobreza, como lo hemos venido platicando, y en el tema urbano se acentuó. O sea, llama la atención que sigue habiendo números muy significativos en la composición de la pobreza, tanto en zonas rurales y urbanas. En términos prácticos, lo que significa es que 6 de cada 10 que viven en zonas rurales están en pobreza moderada o extrema, y en el caso de las zonas urbanas, que 4 de cada 10 se encuentran en esa situación. Pues es uno de los grandes retos que debe tener la política social de nuestro país. Sí, además yo creo que la pobreza urbana es mucho más agresiva que la pobreza rural, ¿no? ¿Cómo ves tú? Pues yo creo que eso es también parte de los paradigmas que tenemos que ir construyendo o tal vez rompiendo, en virtud de que siempre se ha dicho que las personas que viven en las zonas rurales pues tienen mayor cercanía con elementos naturales y que pueden satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, es decir, pueden cortar el maíz o pueden tener acceso a alimentación muy básica, y que en las zonas urbanas es mucho más difícil en virtud que la prestación de los servicios y el acceso a los servicios básicos pues es mucho más difícil para poder lograrlo. Sí, y aún así la gente del campo sigue viniendo a las ciudades para satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces creo que es un tema que debemos también atender urgentemente. Alfonso, para concluir nuestra participación en este programa, me gustaría preguntarte cómo está la composición de la pobreza por entidades federativas. Entiendo que algunas de ellas, en su mayoría hubo una reducción, pero también lo que identificamos es que 13 de las 31 entidades federativas se incrementó la pobreza de acuerdo a estos datos. Sí, Tulio, en Baja California Sur aumentó la pobreza, en Coahuila también aumentó la pobreza, en Chiapas, en Guanajuato, en Hidalgo, en el Estado de México, en Michoacán, en Morelos, en Oaxaca, en Sinaloa, en Sonora, en Tlaxcala y en Veracruz. Llama la atención que las entidades más pobladas, donde hay un incremento en la pobreza, hablabas del Estado de México, hablabas de Veracruz, hablabas de Jalisco, y eso me llama mucho la atención porque son las
grandes zonas en donde se concentra la población de nuestro país. Sí, y las que redujeron son Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Chihuahua, el Distrito Federal, Durango, Guerrero y Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán y Zacatecas. Nuestro amigo Alfonso hoy en nuestro primer aniversario está leyendo las entidades federativas. Espero que la próxima semana se las pueda aprender de memoria, como cuando estábamos en la escuela. Alfonso, muchas gracias y me ha dado mucho gusto que nos acompañes y que nos sigas acompañando en estas transmisiones. Hoy cumplimos un año, como tú nos dijiste, y gracias por tu esfuerzo y sobre todo por el tiempo que le dedicas a esta intención de carácter social de contagiar a los ciudadanos. Gracias a ti, Tulio, y la verdad es que el esfuerzo pues es en gran parte tuyo y yo te felicito a ti por la iniciativa y porque hayamos llegado hasta este año y esperamos cumplir muchos años más. Pues este es un trabajo en equipo, es un trabajo de mucha gente que colabora aquí, de nuestros amigos de la cabina, de Marco, de Jerry, de Luz, de Jesse, de César Ratoni, que es nuestro productor, y a ellos también les queremos dar las gracias. Vamos a hacer un corte, vamos a regresar y vamos a platicar con Ricardo Serrano de la Asociación Civil Desarrollo Comunitario, en donde ellos han venido trabajando durante los últimos 30 años, se suena muy poco tiempo, pero en realidad son 3 décadas, con comunidades para revalorizar y dignificar la persona y su actuar dentro de la comunidad. Hagamos una pausa y regresamos. Estamos hablando de comunidad, desarrollo de la comunidad. Y como lo comentamos al inicio del programa, hoy nos hace el favor de acompañarnos 3 personas que trabajan de manera muy comprometida en fortalecer el sentido de comunidad, en revalorizar y dignificar a la persona y sobre todo también en fortalecer las capacidades que debemos tener cada uno de nosotros para actuar dentro de una comunidad. Nos acompaña y presento por primera parte a Ricardo Serrano, que es el director de desarrollo de la comunidad AC, que es una organización de la sociedad civil que lleva más de 30 años trabajando en llevar a cabo capacidades y potencialidades de las personas. Ricardo, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias, Tulio, por invitarnos. Y también tengo mucho el agrado de presentar a 2 promotores que han venido trabajando de manera también muy comprometida y muy participativa en formar comunidades en diferentes segmentos de la población. Por una parte, Marta Escamilla, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Y Juana Vázquez. Gracias, Tulio. Pues para iniciar el programa e iniciar la discusión, sí, me gustaría preguntarles a los 3, y empezaríamos del lado izquierdo hacia el derecho, ¿qué significa para ti ser un buen ciudadano? Ser un buen ciudadano significa para mí estar presente con mi comunidad, acompañarla, escucharla, saber de sus logros, de sus éxitos, pero también a veces de sus dificultades. Eso para mí sería como ser una buena ciudadana. Compartir con mis vecinos y saber de mi primera comunidad también, que es mi familia. Mi segunda comunidad, mi barrio. Y mi tercera comunidad, centro de desarrollo. Qué bonito. A mí ayer platicaba yo con una de mis hijas porque te dejaban una tarea que tenía que preguntar qué era para la comunidad. Sí. Y lo primero que me dijo, oye papá, pues la comunidad es la familia, lo cual me parece que es muy importante y coincide con lo que tú estás planteando. Ricardo, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Ligado a esto de la comunidad es la familia, yo creo que el ciudadano se forma en la familia, ¿no? El estilo de relación que se establece en la familia es el tipo de ciudadano que se tendrá. Las relaciones de respeto familiares se esperaría y de hecho se da con el resto de la población. La forma en que nos vinculamos con nuestras figuras primarias, especialmente nuestros padres, es la forma en que nos relacionamos con los demás. Donde yo quisiera poder poner énfasis es un buen ciudadano, es alguien que está al pendiente de quien lo gobierna y que está muy cercano, no nada más en las elecciones, sino en el proceso del ejercicio del gobierno, y que lo presiona a los gobernantes para que cumplan su tarea. Juana, ¿para ti qué es ser un buen ciudadano? Estoy de acuerdo con el maestro que ser buen ciudadano es
es primero conocer mi comunidad, mi primer comunidad, y cuando veo los problemas en mi primera comunidad, decidir que esa comunidad mejore, ¿sí? Estoy de acuerdo en el área que dice el profesor de que si yo formo como madre buenos ciudadanos, sabrán comportarse con sus vecinos, en su trabajo, en sus escuelas. Ser un buen ciudadano, pues, es querer ser mejor ser humano para mí y para los demás. Yo creo que ustedes han un poco esbozado bajo esta visión que tienen en el desarrollo de la comunidad, que me imagino que pareciera ser que están perfectamente articulado el mensaje, los argumentos, la narrativa. Han un poco platicado ustedes cuál es su visión de la comunidad. Al inicio del programa presentamos unos testimoniales de personas que en la calle nos hicieron favor de decirnos qué era para ellos la comunidad. Sí. Pero me gustaría compartir con ustedes y que nos hicieran ustedes favor de compartir a los que nos están viendo cuál es su concepto de comunidad. Porque eso me parece que es el punto de partida para poder identificar cuando ustedes trabajan de manera importante con vecinos, con grupos de población muy específicos. Ricardo. Me he dado cuenta que el sentido tradicional que se le da a comunidad es como pues, la comunidad de los pequeños pueblos, ¿no? Que le llaman orgánicas, donde todos se conocen. Pero en las grandes ciudades, donde pues uno muchas veces ni conoce a los vecinos, en realidad la comunidad ya no es necesariamente el entorno inmediato, sino más bien las personas con las que tenemos afinidad, que pueden ser afinidades de intereses, de trabajo, familiares. Justamente el énfasis que nosotros hacemos en el trabajo comunitario es fortalecer los lazos de los vínculos con los que se tienen y de ahí poder ampliarse. No focalizar de entrada el tratar de hacer comunidad con las personas cercanas, inmediatas en general, ¿no? Ricardo, ¿por qué no nos platicas cómo es que surgió hace 30 años Desarrollo de la Comunidad y cómo durante todos estos años se han convertido en realidad y este proyecto ha perdurado? Sí, Desarrollo de la Comunidad surgió de la Universidad Iberoamericana como un centro de prácticas para que los alumnos de psicología y de la maestría en desarrollo humano desarrollaran habilidades y a la vez dieran un servicio a la comunidad. Por muchos años estuvimos trabajando con esta modalidad y en el tiempo comenzamos a formar gente de la misma comunidad con nuestros propios programas de desarrollo humano y nos dimos cuenta que tenían mayor impacto los programas que desarrollaban personas de la comunidad capacitadas que los que daban los maestros y los alumnos, ¿no? Entonces ya en los últimos años hemos focalizado nuestra atención a formar gente de la comunidad con programas de desarrollo humano, que estas personas desarrollen su potencial y sus capacidades y que ayuden a desarrollar las capacidades de sus vecinos. La razón por la que hemos visto que tiene mayor impacto es que los mismos promotores de las comunidades conocen la problemática, el lenguaje, los códigos y saben cómo llegarle a la gente y cómo ayudarlas a su desarrollo. Es decir, bajo una lógica de formador de formadores, me imagino yo. Sí. ¿Por qué no nos platicas, Marta, cómo es que tú llegaste a Desarrollo de la Comunidad? ¿Cuál es el rol que juegas? ¿Y cuál es esta visión que nos puedas compartir? Bueno, llego a Desarrollo de la Comunidad porque mi hija iba en una escuela donde allí se impartían los programas con las promotoras que ya el maestro Ricardo compartió. Yo estuve tomando 2 programas, tomé el programa de comunicación y ya no me dio chance de tomar el de autoestima, porque terminó ese programa, nos reunimos toda la comunidad de la escuela, compartimos nuestros aprendizajes y entre todas las personas que estaban ahí me tocó a mí dar el discurso del cierre. Y entonces ahí fue donde el maestro Ricardo me escuchó y me invitó, me dijo, ¿ya estás lista para ser promotora? A mí me dio mucho susto porque yo no sabía qué era eso. Sin embargo, llegué
me fui formando y ahí ha cobrado mi vida sentido, porque a partir de que estoy en desarrollo de la comunidad, he tomado conciencia de mi vida, de mi historia, del porqué de mis situaciones a veces difíciles. He aprendido a aclarar muchas situaciones de mi vida que también habían sido como difícil. Centro de Desarrollo de la Comunidad fue para mí un parteaguas, y ahora yo comparto también lo que he aprendido ahí con otras personas de mi misma comunidad. No salgo muy lejos, estoy dentro de mi misma comunidad trabajando, y dentro de la misma comunidad de desarrollo de la comunidad, ahora soy supervisora. Pues muy bien, me da mucho gusto. Y nos puedes platicar, Juana, ¿cuál es el rol que juegas tú dentro de la organización y también cómo llegaste? ¿Y cuál es la experiencia de vida que has tenido? Mira, yo vivo en Ciudad Nezahualcóyotl y... Para nuestros amigos que nos ven de toda la parte de la República, Ciudad Nezahualcóyotl está en la zona conurbada de la Ciudad de México, ya es parte de la Ciudad de México, en esta gran zona metropolitana, y es parte del Estado de México. Muy cerca del aeropuerto. Bien, yo quedé viuda con mis hijos y bueno, pues se entiende todo lo que una mujer sola pasa con 7 hijos. Sin embargo, yo tenía una preocupación, que estudiaran y que estudiara yo también, porque yo solo había sacado la secundaria, perdón. Entonces, una vez un compañero de NESA, Ignacio Alamilla, me dijo, Juana, porque ya hacíamos trabajo con la comunidad, y aprovecho para decirte que yo, para mi comunidad es común, contigo, conmigo, comulgar. Entonces, ya hacíamos trabajo varias gentes en esa, con la comunidad, pero yo no tenía ninguna preparación teórica. Ese compañero Alamilla me dijo, hay una beca de la Universidad Iberoamericana para quien quiera tomar un diplomado en desarrollo humano. No me lo dijo 2 veces, yo fui, hice todo lo que había que hacer para esa beca, estudiamos el diplomado junto con otros compañeros de NESA, y de ahí empecé a formarme. Me invitó CDC, sí quería formarme como promotor en desarrollo humano. Claro que sí, porque ahí entendí yo, primero entendí que era el servicio a la comunidad. Ahí entendí que a mí me gustaba servir a mi comunidad, pero que yo tenía que tener una preparación también teórica, ¿sí? Que la práctica sola no se puede. De hecho, mi vida era una y ahora es otra, porque me encontré como ser humano. Y además tengo mucho gusto de poder, en este proceso de crecimiento, poder dar ese servicio a otras personas en mi comunidad y en otras, que como yo no sabía todos los valores que había aquí. ¿Y qué valores, Marta, Juana, nos pueden compartir que han venido aprendiendo en esta convivencia permanente y con esta formación de miembros de comunidades? Marta. El valor del respeto es muy importante, respetarnos nosotros primero como seres humanos únicos, irrepetibles, singulares. El valor de la honestidad, ser honestos con nosotros mismos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. El valor de la escucha, que es muy importante en el contacto con el otro. Es valiosísimo el valor de la escucha, porque gracias a la escucha el otro es donde puede abrir su corazón y puede contar su propia historia, puede reinventarse a través de esa historia. ¿Qué otro valor puedo compartir? El valor de mirar. Es muy importante la mirada con el otro. En esa mirada vamos en ese encuentro continuo, ¿no? Creo que la mirada es como el primer contacto con el otro, con mi par. Podría nombrar otros valores, pero ahorita se me escapan.
pero creo que el valor más significativo para mí es cuando yo hago un encuentro con la mirada. Sí. ¿Habría algún otro valor, perdón, Juana, y después vamos con Ricardo, que tú quieras agregar? Creo que, bueno, está de más nombrarlos todos, pero yo me quedo en uno, el amor. El amor es el valor por excelencia y los contiene todos los demás. De tal manera que descubrir ese valor y hacer tu trabajo por amor te da todo lo demás. Sí. Hay una frase que me gusta mucho, que entiendo que es de la comunidad jesuita, que es amar y servir, como una de las acciones y de las tareas fundamentales que tenemos que hacer nosotros los seres humanos dentro de la tierra, dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestras familias. Ricardo, ¿algo querías agregar? Sí, al estarlos escuchando, se me vino a la mente algo que repetimos en diferentes ocasiones, que la principal labor de el CDC, le decimos a Desarrollo de la Comunidad, lo conocemos como CDC. El principal valor del CDC es encontrar garbanzos de a libra. Muy bien. O sea, nuestro trabajo es ver en la comunidad gente con potencial, con capacidad. Ahorita que decía Juana del amor, pues encontrar gente con estas capacidades como de las que habló Juana y Marta, y darles oportunidades de desarrollo. Y para cuando nos damos cuenta, nos dicen, hazte un lado que ahí te voy. Porque muchos, gente de la comunidad que no tenían la oportunidad de mostrar de lo que son capaz, cuando le das la oportunidad, en muchas ocasiones supera a los maestros que las enseñamos, ¿no? Algo que mencionaba Marta ahorita de la mirada, es impresionante cómo en la mirada, cómo uno puede captar tanto. O sea, yo creo que mucho del éxito de nuestro trabajo es que la gente de la comunidad, por la mirada, capta las intenciones de los promotores comunitarios, ¿no? Ahora, no nada más, me imagino que no nada más es la mirada física, es decir, ahorita nos estamos viendo a los ojos, sino también tiene que ser la mirada hacia adentro de la persona. No sé si quieres comentarlo, Juana. Pues yo, cierta ocasión yo caminaba por el metro y como estoy operada de mi cadera camino muy lento, pero me di cuenta que alguien me seguía. Ya para tomar mi autobús que me lleva a mi casa, hay un trecho muy largo en el metro de andenes y me di cuenta que me iba siguiendo. Yo me retrasaba un poquito y él se retrasaba. Entonces, bueno, pues yo dije, me van a asaltar, ¿no? Y decidí encararlo a la persona. Me volteé y cuando yo le di la cara, él abrió los brazos y dijo, es usted, maestra, sí es usted. Yo pensé que no era, y era un joven. Yo dije, pues no sé quién eres. Dice, usted fue al reclusorio donde yo estaba y usted fue con su guitarra y nos cantó una canción. Y cuando usted estaba cantando, yo pensé, qué tonto soy. Si ella que ya está grande puede tocar una guitarra, yo por qué nunca me he enseñado, mejorando en la actividad, ¿no? Y pues me dio gusto, desde luego yo no me acordaba de él, allá adentro son diferentes que acá afuera, estaba muy bien vestido, muy limpio y me dijo, tome clases de música, maestra, y tengo un grupo de música y yo no voy a volver a la cárcel. Y eso llega al corazón. Es cuando se siente que hiciste esa pequeña acción, un servicio pequeño, no tenemos que hacer grandes acciones, ¿sí? Solo tocar ese ser, mirarlo y escucharlo y modelarle lo poquito que yo tengo. Y eso vale la pena, el trabajo. Es el garbanzo de libra que hace un momento mencionaba Ricardo. Sí. En una ocasión acompañé a Juana al reclusorio a ver el trabajo que estaba haciendo y escuché algunos testimonios de internos de ahí del reclusorio y me llamó mucho la atención uno de los testimonios, que un joven que decía que
su papá lo visitaba todas las semanas y le preguntaba cómo estaba. Y él le platicaba el programa que recibía con Juana, Comunicación era el que daba, ¿no? Sí. Y el papá no podía creer que el hijo dentro de la cárcel estuviera aprendiendo cosas tan importantes de desarrollo personal, porque el papá decía, no hombre, en la cárcel me lo van a... Va a aprender todo lo malo. Sí, y estaba muy orgulloso el joven de que estaba aprendiendo cosas de las que su papá se enorgullecía, ¿no? Sí. Vamos a pedirle a nuestros amigos de la cabina que nos pongan un testimonial que elaboraron ustedes, para que podamos ver con mucho más claridad cuáles han sido las transformaciones que han tenido las personas a través de la intervención de este modelo de desarrollo humano comunitario, que ahorita al regreso me gustaría un poco que nos platicara, Ricardo, cuáles son las principales características de ese modelo. Sí, claro. Vamos a ver el testimonial. Una mirada diferente es cambiar el entorno, la imagen de una persona o del ser humano. Ya es lo que da y lo que ofrece. Una mirada nueva es lo que tú y yo necesitamos. Una mirada que nos permita descubrir lo bueno y lo amplifique. Una mirada abierta para entender nuestros problemas, con el ánimo de encontrar nuevos caminos para enfrentarlos. En México urge hoy más que nunca una mirada de esperanza. Una mirada de esperanza para ofrecer nuestros talentos al servicio de los demás y hacer acciones concretas que permitan acercar esas diferencias que tanto lastiman a nuestro país. México ha cambiado en los últimos 25 años. Sin embargo, aumenta la pobreza y los problemas sociales que de ella derivan. Coexisten el adelanto y la marginación, la modernidad y el atraso. Santa Fe ejemplifica estos contrastes de manera muy dramática. Es una zona desgarrada. Centro de Desarrollo de la Comunidad. En 1985, como respuesta a las necesidades inminentes de la zona desfavorecida de Santa Fe, surge el Centro de Desarrollo de la Comunidad AC, por iniciativa de un grupo de profesores, alumnos y exalumnos de la Universidad Iberoamericana, encabezados por el sacerdote jesuita Juan Lafarga Corona. El centro surge de una exploración de las necesidades de la gente. ¿Qué necesitaban más? Surgió la primera hipótesis del Centro de Desarrollo de la Comunidad para servir a la comunidad alrededor de la Universidad Iberoamericana y estar en muy buenas relaciones con ellos. El objetivo inicial del CDC fue vincular la actividad académica universitaria al desarrollo comunitario de la zona a través de procesos participativos y autogestivos que permitieran el crecimiento emocional, espiritual y laboral. Desde entonces el centro trabaja ininterrumpidamente con niños, adolescentes, padres de familia, maestros, adultos mayores, discapacitados y la población en general, quienes han demostrado grandes posibilidades de progreso. Tenemos que superar esa tendencia al pesimismo, a la autocrítica exagerada. El CDC es un centro de oportunidades. En el CDC, la carencia se enfrenta con creatividad, el dolor con afecto, la injusticia con generosidad, la dependencia con fe en uno mismo y la marginación con oportunidades de desarrollo. México necesita una mirada diferente. El objetivo último del modelo de desarrollo humano comunitario es generar un giro en la disposición de ánimo de los miembros de la comunidad que les permita verse a sí mismo y a los demás con mayor determinación y esperanza en el futuro. El Centro de Desarrollo de la Comunidad es un ejemplo de cómo México aprovecha sus recursos, los integra, recursos económicos, recursos humanos, recursos administrativos, y saca adelante obras como la del Centro de Desarrollo de la Comunidad. 25 años de logros gracias al esfuerzo de muchos. Necesitamos ser más. Súmate al Centro de Desarrollo de la Comunidad. México nos necesita a todos.
Te invitamos a formar parte de este gran proyecto. Estamos hablando del desarrollo de la comunidad. Sí. Antes de ver el testimonial, le preguntábamos a Ricardo, nos gustaría que nos respondieras, ¿cuál es la metodología de trabajo que hoy utilizan cuando llegan a intervenir dentro de una comunidad? Sí. Con los promotores que ya tenemos formados en desarrollo humano, se trabaja en las comunidades con programas de comunicación, autoestima, prevención de la violencia intrafamiliar y educación financiera. Entonces los promotores, al desarrollar los programas en comunidad, le echan ojo en la comunidad a quienes ven con recursos para ser promotoras, y las invitan a tomar un diplomado en formación de promotores que tiene reconocimiento de la Universidad Iberoamericana. A estas personas entran a este diplomado y al terminar se hace una selección para ver quiénes tienen realmente el perfil como promotores. Los formamos con nuestra metodología y programas y ellos comienzan a replicar los programas en la comunidad y buscan gente con recursos, y así es un círculo virtuoso, ¿no? Un paso muy importante que estamos dando actualmente, los últimos 2 años y fracción, hemos comenzado a ofrecer programas de desarrollo humano en empresas. Y ha sido asombroso el impacto que está teniendo nuestros programas, que si bien se diseñaron originalmente para comunidad, pero las características del ser humano y las necesidades están en todos lados, y ha tenido muy buena recepción en empresas, a tal grado que por investigaciones y evaluaciones que han hecho en estas empresas se reduce que los empleados se van, ¿cómo le llaman? La rotación. La rotación de personal, han bajado accidentes, han aumentado ventas, y aunque nuestra meta no era incidir en esos indicadores, pues nos ha sorprendido que además de favorecer el desarrollo humano en las empresas, estamos incidiendo en indicadores importantes para la empresa. Para nosotros lo que más gusto nos da es que la mayoría de los proyectos sociales necesitan una inyección de dinero permanente de donativos, y nosotros poco a poco hemos dejado de depender de donativos y cada vez estamos generando nuestros propios recursos. Y eso habla de la sustentabilidad financiera de esta organización, lo cual es muy importante, que es el gran reto que siempre tiene la sociedad civil organizada, de que los proyectos no solamente sean bocanadas de buenas intenciones, sino sobre todo sean proyectos de largo plazo con largo alcance. Un comentario más, y los promotores se les paga por su trabajo y tienen una buena entrada económica que les permite mejorar sus condiciones de vida. Una pregunta para Marta y para Juana. ¿Cuáles consideran ustedes que son las principales barreras de entrada que tienen personas como ustedes que estaban ajenas a esta metodología y que, si tal vez nos estén viendo, quisieran participar en estas actividades? Si quieres platicarnos, Juana. Yo creo que lo principal es la ignorancia, ¿no? Vivimos ahí en nuestra casita rodeadas de nuestros problemas y ahogándonos en ellos, pero no salimos, ¿no? Es como ratoncitos, apenas salimos un poquito al metro y nos volvemos a meter al hoyo. Entonces hay que salir, hay que oír buenos programas como este. Sí, gracias. Hay que ver buenas obras de teatro, hay que ver buenas películas, hay que acudir al arte que también nos alimenta, ¿no? Y hablar, hay que hablar. Hay que contarme mi cuento con Marta y Marta me cuenta mi cuento y nos enteramos, y por ahí va, como vulgarmente decimos, el chisme. Oye, pues fíjate que me invitaron a un diplomado, ¿cómo ves si vamos? De hecho tengo una compañera que ahorita es una, pues yo considero muy buena promotora, Lilia. Ella yo la invité cuando me invitaron a que iban a dar la información del diplomado. Y dijo, pues es que invitaron a mi directora, pero ella dice que vaya yo por ella. Y la directora no se quedó y ahora ella es una de nuestras promotoras. O sea, eso, comunidad, comunicarnos.
Eso hace falta. Y saber, yo conozco muchos jóvenes en esa, muchas familias que no conocen el Zócalo, por decirte. Y qué pobreza. Si la pobreza no es la falta de dinero, es la falta de informarnos, de hablar. Sí. ¿Cómo que nuestros jóvenes por eso están en las drogas? Porque pues no salen de ahí. No conocen que está un CNA con tantos programas buenos y en la tele pues la pura basura, discúlpame, pero eso es lo que se ve. Entonces, ¿cómo va nuestra gente a tener más ideas, a ir creciendo, no? Yo digo, tener las orejas bien abiertas, que me invitan, vamos a ver, que yo tengo criterio para ver si me conviene o no. Creo que es muy importante, ¿no? La creación de oportunidades está dentro de nosotros mismos. Mira, por ejemplo, cuando creamos este programa, pues fue el conjunto de varios amigos que pensaron que una idea de fortalecer y contagiar a los ciudadanos, pues deberíamos articularla. Y es una suma de buenas voluntades. Exacto. Siempre que hemos hecho un proyecto ciudadano, es porque hay muchas personas que están dispuestas a dar su inteligencia, a dar su tiempo, pero sobre todo a dar su compromiso. Marta, ¿qué otro elemento tú consideras que puede convertirse en una barrera de entrada para participar? La desesperanza aprendida. Creo que es un elemento con el que nosotros los promotores y todo Centro de Desarrollo de la Comunidad hemos luchado día con día, porque la gente piensa, cree en mucha gente. Aquí nací, aquí viví y aquí me voy a quedar. Cuando siempre hay una esperanza de vida. Y todo esto pues solamente se puede ver cuando te miro, cuando te escucho, cuando hablamos, cuando nos contamos esas historias. Y sé que Juana quizá está viviendo la misma situación que yo, pero si yo me quedo encerrada en mi casa, encerrada en mi mundo y no practico la comunicación, no hago comunidad con Juana, no hago comunidad con mi comunidad, pues no voy a salir de ahí. Me llama la atención cómo ligan comunicación con comunidad. Claro, ¿no? Claro, es como el binomio, o sea, es la persona o el grupo de personas con un sentido de pertenencia y teniendo un elemento que es el vaso comunicador. Sí. Muchas gracias por acompañarnos, estamos concluyendo. Vamos a invitarlos a otro programa para que nos platiquen con más calma de cuáles son los programas específicos. Me gustaría preguntarte, Ricardo, la gente que nos está viendo, si quiere participar en los programas, ¿qué es lo que tiene que hacer? De entrada puede... O sea, ¿cómo puede acercarse a ustedes? Se me hace muy interesante tu pregunta porque nuestro movimiento generalmente es más bien nosotros vamos a los lugares y no tenemos una estrategia definida de promoción hacia afuera. Pues la mejor manera es generalmente se comunican con nosotros cuando vamos a algún programa de radio, de televisión, que saben de nosotros y nos hablan, pero no tenemos una estrategia definida. Podemos dar los teléfonos. Sí, si los quieres comentar, por favor, Ricardo. Sí, es el 5516-9345. Muy bien, pues ahí los amigos que nos ven y nos hacen favor de vernos, pueden llamar para tratar de participar con ustedes. Sí. Yo creo que aquí lo más importante es dar lo mejor de nosotros mismos. Gracias, Juana. Gracias Ricardo. Gracias, Marta. Y como saben, como lo platicamos al inicio del programa, hoy cumplimos un año de Buen Ciudadano. Seguiremos trabajando para fortalecer a los ciudadanos y la sociedad civil organizada. Sí. Este es un programa que no tiene ningún fin de lucro, sino únicamente el único propósito que tiene es que todos tengamos claro que la creación de oportunidades, el combate a la desigualdad, debe ser los dos principales elementos que debemos tomar los ciudadanos para cambiar el rumbo de nuestro país. Hace un momento agradecí a todos los miembros del equipo, me faltó mencionar a Melissa y a Francisco, porque nosotros también somos parte de una comunidad, los que trabajamos en este programa. Y yo les quiero agradecer a todos los amigos que los han visto durante este año y que vamos a seguir trabajando para dar un espacio a ciudadanos como Juana, como Marta, como Ricardo, que dan lo mejor de sí mismos, que nos generan confianza, que nos transmiten respeto, que con la mirada nos comunican claramente cómo podemos modificar las vidas de todos nosotros. Muchas gracias, buenas noches y recuerden, siempre, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Buenas noches.